porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un don de Dios. Como la vez anterior me tocó compartir sobre la gracia, ahora y la gracia viene por medio de la fe, ahora voy a compartir la fe. Para esto nos vamos a ir a Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza o la garantía de las cosas que no podemos ver. Esta es una cita que si se las pregunto, ¿qué es fe? Me van a dar esta cita, muchos o la mayoría de los que estamos aquí. Nada más voy a poner un ejemplo para ver cómo puede retorcerse la escritura. Es un ejemplo ficticio, nada más quiero que vean cómo se puede retorcer con Hebreos 11:1 sobre la fe. Se hablaba anteriormente que el Titanic chocó contra un iceberg y se hundió, pero yo sé y yo tengo confianza en que es mentira. El Titanic lo tienen guardado en un lugar secreto, está intacto, nuevecito, y lo van a estrenar dentro de 5 años. Y yo tengo una total certeza de que yo lo voy a estrenar y le voy a dar la vuelta al mundo en el Titanic. ¿Por qué? Por mi confianza y por mi certeza que tengo. Yo tengo fe en que le voy a dar la vuelta al mundo en el Titanic. Si se dan cuenta, estoy usando el versículo de Hebreos 11:1, pero lo estoy retorciendo totalmente. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces hay quienes retuercen la escritura y lo quise poner como ejemplo, porque no nos ganamos nada con saber una cita de memoria si no la comprendemos en realidad y si no la sabemos meter en el contexto de la misma Biblia, de toda la Biblia. Nuestra confianza y certeza deben de tener siempre un respaldo bíblico. Lo que yo les conté ahorita sobre el Titanic no tiene ningún respaldo bíblico, fue un simple ejemplo, pero para hablar de la fe no basta este versículo, hay que meterse más y más y más para comprender un poquito de lo que es la fe, pero también de lo importante que es tener una fe bíblica. La palabra fe se traduce del griego, de la palabra griega que se pronuncia pistis, cuyo significado principalmente comunica la idea de confianza y firme convicción. Eso significa en griego la palabra fe, la palabra pistis. La esperanza del cristiano es creer en Dios, aún en contra de todo el mundo. Aunque todo el mundo esté en contra de nuestra fe, nosotros debemos de tener una total confianza y una certeza acerca de Dios. No importa que el mundo incluso nos aborrezca y que esté en contra de nuestras creencias. Si creemos en un Dios al que nunca hemos visto, y si creemos en Jesucristo, al que muy pocas personas vieron, lo hacemos porque nuestra certeza y nuestra convicción no hay nada que la pueda mover, no hay nada que pueda pasar
para que nosotros movamos, para que mueva nuestra fe. Y les voy a poner un ejemplo de lo que pasaba en la iglesia primitiva. Cuando se levanta la iglesia primitiva en Roma, hubo una gran persecución en contra de nuestros hermanos cristianos que vivían en Roma y los apresaban. A muchos los quemaban en la cruz, los, los crucificaban y los quemaban. A otros eran arrojados a los leones. Pero ¿hasta dónde llegaba su fe y su confianza en Dios? Que aun cuando estaban siendo quemados vivos y otros arrojados a los leones, ellos estaban gozosos alabando a Dios. Ese era su grado de fe. Estaban siendo quemados y ellos estaban alabando a Dios. Ese es un buen ejemplo de fe. No importa lo que podamos pensar, lo que podamos decir o hacer para Dios, si no tenemos fe y si no nuestra fe no está respaldada con la Biblia, no tiene ningún valor. Esta fe sin respaldo bíblico no es aprobada por Dios. Voy a dar varios ejemplos de fe. El primero, yo creo que muchos la hemos tenido, es la fe en un médico, en una medicina, un remedio casero. Y en una ocasión me tocó ver a una persona que estaba muy mala y tenía cita cada semana con su médico. Llega la persona y se sienta para esperar su turno. Y cuando se sentó, esta persona que toda la semana se la pasaba mal, que se sentía muy mal, con el simple hecho de estar ahí, lo dijo literal, no más con estar aquí sentado, ya me siento mejor. Es fe, pero fe hacia un médico y hacia la medicina que le recetaba. Los agricultores que siembran su grano, pero que no tienen pozo o que no tienen agua de canal, ellos preparan la tierra y siembran su semilla y esperan el agua temprana y el agua tardía y lo hacen con fe, porque desde que están preparando la tierra y desde que están sembrando, ellos tienen la seguridad de que van a cosechar. Es también una fe. Ellos están totalmente seguros de que van a cosechar. Hay otra fe. Entra uno en hogares, tal vez algunos de nosotros nos tocó vivir este tipo de fe, que tenemos nuestra casa llena de ídolos, de imágenes, y dependiendo del problema que tenemos, vamos y le prendemos una velita al santo que nos va a solucionar nuestro problema. Ese es otro tipo de fe, nada más que es idolatría. Fe en Dios es la confianza y la creencia de que Dios existe, de que es fiel y actúa para el bien de todos sus hijos. La fe se basa en la confianza que tengo en todas las promesas de Dios. Eso es la fe en Dios. Fe en Cristo. Nuestra fe en Cristo genera un gran impacto en nuestros pensamientos y en las actitudes de nuestro corazón. Lo que mejor describe nuestra fe es la palabra confiar, confiar en Jesucristo, creerle, obedecerle y vivir para servirle, porque Cristo es Rey de Reyes, y si Él es nuestro Rey, nosotros somos sus siervos, y el siervo está para servir, y nosotros estamos aquí
para servir, porque somos siervos del Rey de Reyes. Al aceptar que Jesucristo es mi Rey, estoy aceptando que yo soy su siervo, que soy su servidor y estoy para obedecerle. Ahora vamos a ver la fe bíblica. Escuchar y estudiar la palabra del Señor para conocerle y cultivar nuestra amistad con Él, pasar tiempo con Él, fortalece tu fe leyendo la Biblia. Ahora, la fe no viene por el leer la Biblia, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero una vez que hemos sido salvos, Dios nos da de su fe para creer en su Hijo. Entonces ya tenemos una fe verdadera. Pero ya teniendo la fe verdadera, si yo me pongo a estudiar las Escrituras, yo voy a fortalecer mi fe. ¿Por qué? Porque estoy conociendo al Dios verdadero. Y mi fe va a fortalecerse a través de estar leyendo todos los días la Biblia. Y necesitamos fortalecer nuestra fe. Es indispensable, es vital para la vida de un cristiano, fortalecer su fe. En los frutos del Espíritu, una de las características del fruto del Espíritu es la fe. Son 9 características, las voy a leer. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Aquí está la fe como fruto del Espíritu. Pero lo que nos debe de llamar más la atención es que esta fe está acompañada de el amor de Dios. Y es la primera característica que el apóstol Pablo menciona, el amor. Entonces tenemos fe, pero tenemos amor de Dios en nuestro corazón. Desde que Dios nos adopta como hijos, nos da de su espíritu y deposita en nuestro corazón el fruto del espíritu. Ya lo tenemos, ahora hay que desarrollarlo. No podemos dejarlo guardado bajo llave, ahí guardado. ¿Vas a ser salvo? ¿Voy a ser salvo? Sí, porque Dios ya me regaló la salvación. Pero, ¿qué va a pasar con el fruto del Espíritu? Ahí va a mantenerse guardado. Y lo que yo recibí de gracia no lo voy a poder dar de gracia, porque lo tengo guardado y yo vengo a sentarme aquí cada domingo. Necesitamos cultivar el fruto del Espíritu. Necesitamos cultivar las 9 características para cada día parecernos más a Jesucristo y que la gente al vernos sepa que somos hijos de Dios. Dice en el libro de Gálatas, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Se dan cuenta? La fe que Dios nos ha dado actúa por medio del amor. Eso es lo que le da valor, el verdadero valor a nuestra fe. Esa fe que actúa por el medio del amor de Dios. En 1850 había en Inglaterra un pastor que estuvo predicando por 38 años y él tenía una frase, él usaba una frase para hablar de la fe y decía, poca fe traerá tu alma al cielo,
Dice, gran fe traerá el cielo a tu alma. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros tenemos fe, pero si tenemos poca fe, vamos a ser salvos. Pero si tenemos gran fe, el cielo va a venir a nuestra alma. El cielo va a bajar a nosotros. La fe como fruto es la fe que Dios le da a todos sus hijos, pero que ellos o nosotros debemos de cultivar y de manifestar al mundo. Debemos de cultivar. Nuestra fe debe crecer, pero al crecer debemos manifestarla para que todo el mundo sepa quién somos. Les comentaba en Zamora, el apóstol Pedro, cuando Jesucristo estaba siendo enjuiciado, lo negó 3 veces a Jesucristo, pero en una de las veces que lo estaba negando, la gente que decía que él era discípulo, al negarlo, dijo, no, tú sí eres discípulo, porque hablas igual que ellos. Pedro era un verdadero discípulo, aunque estaba negando al Señor, era verdadero discípulo y hasta su forma de hablar lo delataba. Así debemos de ser nosotros. Hasta nuestra forma de hablar, así como Pedro que lo estaba negando, era imposible negarlo porque su forma de hablar lo delataba, que era un verdadero cristiano. Nosotros debemos de desarrollar las 9 características del fruto del Espíritu, para aunque lo neguemos, no podamos ocultar que somos hijos de Dios. Ahora vamos a ver la fe, pero como don del Espíritu. También son 9. Es sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, género de lenguas, interpretación de lenguas. Miren, si pudiéramos juntar a todos los cristianos del mundo y les hiciéramos una pregunta superficial, sin ponerlos a razonar, ¿qué prefieres? ¿El fruto del Espíritu o los dones espirituales? Yo les aseguro que la mayoría escogería los dones espirituales. Pero podemos tener la fe como un don espiritual sin ser salvos. Y quien tiene la fe como fruto del Espíritu, solamente son los hijos de Dios. La fe como un don es un regalo de Dios. Y Dios le puede dar un don a una persona, a otra persona le puede dar 4, pero puede que le dé a alguien los 9 dones, como se los dio al apóstol Pablo. Cada quien puede tener distinto don, como les decía, desde 1 hasta 9, los que Dios quiera darle. Ahora vamos a hablar de un tipo de fe que no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. Sí, es la fe sin amor. En cierta ocasión, en Mateo, Jesucristo reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y les dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Cuando regresan,
les dicen los apóstoles a Jesús. Los apóstoles regresan de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Hicieron siguieron las instrucciones de Jesús y pudieron hacer todo ese tipo de milagros. Pero fíjense lo curioso, él mandó a 12 y dentro de esos 12 iba Judas, el traidor. Y aún Judas pudo hacer todos estos milagros. Y Judas no se salvó. Judas se fue al infierno, a pesar de que él llevaba la autoridad para sanar enfermos, resucitar muertos, curar leprosos y expulsar demonios. Aún así, se fue al infierno. Vamos a ver un poquito sobre la importancia del amor para poder atarla firmemente con la fe. En la Reina Valera ponen un subtítulo a este tema, le llaman la preeminencia del amor. Preeminencia del amor es el amor que ocupa un lugar central y primordial entre todos los atributos de Dios. Se considera la esencia misma de Dios, la base de su carácter y el fundamento de su relación con toda la creación. La Biblia dice claramente que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. En 1 Corintios habla sobre la preeminencia del amor. Dice el apóstol Pablo, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. ¿Se dan cuenta? Podemos tener fe, pero si no tengo amor, no me sirve de nada esa fe. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi propio cuerpo, yo podría gloriarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado absolutamente nada. El amor es tan importante que una fe sin amor no tiene valor. Por eso cuando menciona el apóstol Pablo el fruto del Espíritu, lo primero que menciona es el amor. Es lo más importante. Puedo tener mucha fe, capaz de mover montañas y de resucitar muertos, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. Otra fe es la fe sin obras, y de esto nos habla el apóstol Santiago. El libro de Santiago es muy pequeño, pero su palabra es muy fuerte. Y dice en el capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Está haciendo una pregunta. Si tú tienes fe, pero no tienes obras, ¿esa fe que tienes te puede salvar? La verdad, esa fe no te salva si no tienes obras. Continúa diciendo, si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de nosotros le dice, ve en paz,
caliéntate, sáciate, pero no les das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe. Si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Dice el apóstol Santiago, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En el libro de Efesios, abajo de lo que leí al principio, dice, porque somos nacidos en Cristo Jesús para vivir en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras no son para ganarnos el cielo, para ganarnos la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos ha regalado sin que lo merezcamos. Es gratuito. A Él le plació regalarnos la salvación. Pero cuando Dios te adopta como hijo, te regala la salvación, Él, desde antes de adoptarte, Él ya había preparado buenas obras para que todos sus hijos, para que toda la gente que es salva, viva en buenas obras. Si nosotros intentamos ganarnos la salvación haciendo buenas obras, jamás lo vamos a conseguir. La salvación es gratis. Y si yo dedico toda mi vida sin ser salvo por la gracia de Dios, si dedico toda mi vida a hacer buenas obras, no voy a alcanzar la salvación, porque la salvación nadie la merece. Es un, es un regalo inmerecido que Dios nos da por su amor. Estaba comentando que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya se los había dicho, pero les estoy recalcando esto porque es algo que debemos de comprender y de vivir. Dios, cuando me da la salvación por su gracia, también me da fe para creer en Jesucristo, porque si no me da fe, es imposible que yo sea salvo, porque la fe es el medio que nos da para, para ser salvos. Entonces, nos regala la salvación y nos da la fe que necesitamos para ser salvos, pero necesitamos fortalecer y cultivar nuestra fe. Y la única forma de hacerlo es a través de la lectura de la Biblia. Y a través es lectura diaria y oración diaria. Debemos de estar leyendo todos los días la Biblia y debemos de meternos en oración todos los días para poder fortalecer nuestra fe, para poder lograr a tener esa fe que decía Charles Spurgeon, es poca fe llevará tu alma al cielo, gran fe traerá el cielo a tu alma. Y eso es algo que deberíamos de buscar, traer el cielo a nuestra alma. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y les voy a nombrar en el orden que aparece en la Biblia, a varios personajes. El primer hombre de fe fue Abel, después fue Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, Rahab, la ramera que vivía en Jericó. Son ejemplos de personas de fe. Nos pasamos a Hebreos 11:4.
Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que le presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla su ejemplo de fe. Y hasta el fin del mundo, la fe de Abel va a seguir hablando. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén. Y Dios se paseaba en el jardín con Adán y Eva. Ellos no necesitaban tener fe porque ellos se paseaban con Dios en el jardín. Pero ya su hijo Abel no le tocó conocer en esa forma a Dios, pero fue el primer hombre que tuvo fe y fue justificado por su fe. Dice en Génesis 4, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Al decir presentó algunos de sus cultivos, está tratando o dice la Biblia, que Caín agarró un puño de aquí, un puño de allá, un puño de acá, y va y los ofrece. Una ofrenda, ahí está, Señor, una ofrenda. Te traje esta ofrenda. Pero de lo que fuera, un puño de aquí y de allá. En cambio, Abel también presentó su ofrenda, pero él, es- de lo mejor de las primicias de las crías de sus corderos de su rebaño, él escogió entre su rebaño a los primogénitos, pero los mejores de todos. Escogió a los mejores, a las mejores ovejas, a las más sanas, las más gordas, las más fuertes, lo mejor de lo mejor que tenía, porque él nada más era pastor de ovejas. Y de lo mejor que tenía, eso fue lo que le ofreció como ofrenda a Dios. Y a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Cuando nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, si yo agarro un puño de aquí, un puño de acá, y voy y lo deposito, no importa la cantidad que sea, a Dios no le va a agradar. Pero si yo tomo mi ofrenda y mis diezmos y le entrego a Dios lo mejor, sabiendo de mi corazón, sabiendo que le estoy entregando lo mejor de mí a Dios, aunque sean cantidades pequeñas, esa ofrenda y esos diezmos le agradan a Dios. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Aquí hay algo bien importante que quiero remarcar, nada más lo último. Lo conocían, toda la gente que lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Si nosotros somos discípulos de Jesucristo, la gente del mundo debe conocernos como personas que agradamos a nuestro Rey, sin que lo digamos, y si lo decimos mejor, pero debe conocernos como personas que agradamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Dice en Génesis 5, Enoc vivió 365 años, pero él se metió a tener una íntima comunión con Dios cuando nació su hijo Matusalén. Él tenía 65 años y nada más duró 300 años en íntima comunión con Dios. Nada más pudo vivir 300 años en íntima comunión con Dios.
Si a nosotros nos queda un día de vida, no sabemos. Enoc duró 300 años y los 300 años que vivió fue en una íntima comunión con Dios. Si a nosotros nos queda un día de vida, que sea un día teniendo una íntima comunión con Dios. Es algo bien importante el tener comunión con Dios en una forma íntima, privada. Y dice lo mismo que decía en Hebreos, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Por qué? Por la relación que tenía Enoc con Dios. Fue la primera persona que ascendió al cielo viva. Hubo dos, Enoc y Elías. Pero el primero de todos fue Enoc y fue bisabuelo de Noé. En Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Esta obediencia viene como consecuencia de su fe, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Le estaba hablando del diluvio. Nunca había habido un diluvio. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Si yo tengo una fe verdadera, Dios me declara justo. Y Noé fue declarado justo porque le creyó a Dios. Noé, para que se den una idea, Noé vivía en Mesopotamia y Mesopotamia tiene un clima desértico y semiárido. Ahí casi nunca llueve. Aún así, Noé obedeció, se puso a construir el arca. Se cree por gente estudiosa que tardó 75 años construyendo el arca, pero durante esos 75 años le predicó a toda la gente que estaba a su alrededor de lo que iba a pasar, pero nunca le creyeron. Dijeron, oye, nunca ha habido un diluvio, vivimos en el desierto, lo juzgaban de loco, tú estás loco, pero a él no le importó. Él fue durante 75 años les estuvo predicando, aunque lo juzgaran de loco. Dice Jesucristo acerca de Noé, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Pero continúa diciendo Jesucristo, así como no le creyeron a Noé, tampoco le van a creer a ustedes cuando vayan y le hablen la palabra al mundo y se van a burlar de ustedes y no se van a dar cuenta de nada porque ellos van a estar en fiestas, casándose, dándose en casamiento, disfrutando de la vida. No van a creer hasta que, y así será cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, hasta ese momento el mundo se va a dar cuenta de lo que está pasando, pero va a ser demasiado tarde, igual como lo fue en el diluvio. Cuando la gente se dio cuenta, ya no pudieron hacer nada. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, la gente que no crea no va a tener tiempo de hacer absolutamente nada. Cristo va a llegar por su iglesia y se la va a llevar. Hebreos 11:8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, y se fue sin saber siquiera a dónde iba. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria
y tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham le creyó a Dios. Anteriormente, o originalmente, ellos vivían en Ur de los caldeos, pero su padre tomó a su familia, su hijo era Abraham, y se los llevó a Aram, y en Aram prosperaron grandemente. Cuando Dios ya no les hacía falta nada, ya tenían su vida resuelta. Cuando Dios le habló a Abraham, él ya no necesitaba nada, porque tenía enormes riquezas, tenía mucho ganado, lo tenía todo. Sin embargo, Dios le dice, levántate y ve a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a dónde lo iba a llevar. Él obedeció y se fue, sin saber siquiera a dónde iba. Lo obedeció por fe y fue declarado el padre de la fe. Hay más personas de fe que habla la Biblia. Dice, pero todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron que eran extranjeros en la tierra, que nada más iban de pasada. Todas esas personas de fe nos ponen como ejemplo, porque nosotros también debemos de ser personas de fe y debemos de saber que nosotros no somos mexicanos, no vivimos en Yurécuaro, no somos de Yurécuaro, nosotros somos de otro país, de la patria celestial. De ahí somos. Y como estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, hay algo que debemos hacer. Nosotros necesitamos correr esa carrera de fe que corrieron los personajes que nombré. Pero ¿qué debemos hacer? Para poder correr la carrera de la fe, necesitamos despojarnos de todo lo que nos estorba. Y lo que más nos estorba es el pecado. Si nosotros estamos corriendo la carrera de la fe, pero todavía traemos pecados dentro de nuestro corazón que no queremos deshacernos de ellos. Nos gusta y no queremos deshacernos de ellos. Pero esas cosas pecaminosas que nos agradan, lo único que están consiguiendo es que sean piedra de tropiezo. A nosotros ir corriendo la carrera de la fe, el pecado nos hace tropezar. Lo mejor que podemos hacer es agarrar ese costal de pecados y tirarlo para poder correr libremente la carrera de la fe. ¿Y cómo podemos hacerlo? Poniendo nuestra mirada en Jesucristo. ¿Y por qué en Jesucristo? Porque Él es el autor y consumador de la carrera de la fe. Él creó la fe y Él vivió por fe. Él inició la carrera y la terminó, sin importarle la vergüenza que representaba el cargar la cruz. Pero Él ahora está sentado en un lugar de honor, está sentado a la diestra del Padre, junto al trono de Dios. Qué maravilloso tema. El complemento de la vez pasada. La gracia es la línea vertical, representada en la cruz de Jesús. La fe es la línea horizontal, que es la respuesta del ser humano. Aunque Pablo dice que aún esa fe es un don de Dios. Y escucha esto, mientras que el grupo de alabanza me hace favor de ir pasando, que toda la alabanza sea para Dios. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos recibido de nuevo, que hemos nacido, de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora
vivimos con una gran expectación. Pongan cara de expectación todos, a ver. Pongan cara de expectación, de estar expectantes de lo que vendrá, qué va a venir. Y dice, y tenemos una herencia que no tiene precio. Escúchalo, tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, ¿cuántos tienen fe? Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esa salvación, la cual está lista para ser revelada. Ya está, pero está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Dile al que está a tu lado, alégrate, hija, alégrense. Sonríe que Cristo te ama, alégrate. De verdad, porque les espera una alegría inmensa. Aunque, qué bonito alegrarnos, pero aunque, dice aquí, tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Por un tiempo breve. Estas pruebas, y aquí está lo interesante de lo que hoy se nos acaba de predicar, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Ahí está el detalle, dijo el profeta Cantinflas. Ahí está el detalle. ¿Tienes una fe auténtica? ¿Cómo se va a saber? A través de las pruebas. Si tu fe no es auténtica, vas a decir, bueno, ya tengo 2 meses pidiéndole al Señor que me dé el carro que quiero, que me dé a la muchacha que quiero, que me dé, no sé. Y ya te desesperas y dices, nah, Dios no me dio nada, yo mejor me voy. No era auténtica esa fe. Era solo un interés. Pero la auténtica fe es aquella que dice, Señor, me des o no me des, me hagas o no me hagas, yo te serviré todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Pero Dios no nos va a dar, ya nos dio a su Hijo unigénito. Cree, ten fe en Él. Ponte de pie, vamos a adorar. Vamos a adorar, levanta tus manos con nosotros y ora y dile a Dios, Señor, yo quiero tener una auténtica fe. Yo quiero vivir una auténtica fe. El problema no es si van a venir pruebas o no. Las pruebas son parte de la vida. El problema es si tú tienes una fe verdadera en el Dios incomparable y que nunca, nada ni nadie te va a apartar de su amor. Vamos a adorarle, vamos. Levanta tus manos, levanta tu voz y dile, Señor, te necesitamos con todo nuestro corazón, Dios de mi salvación. Dios de mi corazón, te adoramos, Jesús. En ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Solo tú eres mi Rey, mi Salvador, Dios de mi corazón. Te adoramos. Dios de mi corazón, En ti encontré en ti encontré
ti. Esto se trata de ti, Señor. Esto se trata de ti. Oh. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Amén. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Salvador, Padre. Ayúdame a poner mi fe solamente en ti, solamente en ti. Una fe verdadera, una fe como la que tuvieron aquellos grandes personajes, como esa gran nube de testigos. Yo quiero poner mi fe en ti, el único Dios verdadero, el único Dios eterno, el único Dios santo, 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 santo eres tú, Señor. Que Nueva Visión Yurecuaro tengamos una fe verdadera, que nuestra fe esté fundada sobre la roca que es Jesucristo, y que nunca nada ni nadie nos separe del maravilloso amor de Dios. Porque estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni demonios, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni ninguna cosa creada, ni visible ni invisible, nos podrá separar del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Decláralo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú ahí vienes con una carga, entrégasela a Él. Hoy declaramos sanidad. Hoy declaramos libertad. Hoy declaramos restauración en nuestro corazón. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y crecimiento en nuestra fe. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, Nuevas fuerzas solo tú eres bueno, Dios incomparable. para vivir para el eterno Dios. Eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. nada me podrá separar Eres de mi tu amor. Señor, mi Salvador. Gracias, papá, gracias. Bendigo la vida de tu iglesia, bendigo la vida de tu casa, y gracias te doy por esta palabra que hoy Jesús ha compartido. Ayúdanos a ser una iglesia de fe, una fe auténtica, una fe verdadera en ti, nuestro único y suficiente Salvador. Dios eterno, gracias, 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 gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu salvación. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos, dale fuerte la gloria.